Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Estoy empezando y no me he puesto los audífonos, pero vamos a dar inicio. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema que nos llegó por correo y como ya saben, nos pueden escribir al correo de redes @impuestosychocolate.com. Por correo nos llegó la solicitud de Werner Juárez de tratar el conflicto que surgió o que puede surgir cuando se modifican leyes que tenían algún tipo de beneficio fiscal o exenciones. Dentro de eso, el ejemplo que nos pide que tratemos es específicamente las modificaciones en el 2989, que habla sobre la exención de impuesto a la renta que tenían las maquilas y la actividad exportadora. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Mi nombre es Mario Archila, este es el episodio 29 en el podcast y es el episodio número 2 en el canal de YouTube. Entonces nos pueden seguir por las plataformas de podcast, Spotify, Anchor.fm y en Apple Podcast. Ahí nos encuentran Impuestos y Chocolate, lo buscan y ahí le dan a suscribirse, como también nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube con el cual Mario Estuardo Archila, ahí encuentran el canal de YouTube, se suscriben y le dan clic a la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos. Y sin más, entonces vámonos al contenido de este podcast en Impuestos para que y nos demos Chocolate. Impuestos y chocolate. Como les decía, entonces nos llegó por correo, voy a leer la pregunta que nos formula Werner Juárez a través del correo redes@impuestoschocolate.com. Un tema que me gustaría escucharle es sobre el decreto 2989 relacionado a los cambios que ha tenido este decreto hasta acabar en el decreto 19/2016, donde ya se excluye del beneficio algunos sectores, incluyendo a las empresas agrícolas, y solo deja el beneficio a 3 sectores la exoneración del ISR. Según entiendo, una característica de toda ley es que la misma no puede ser retroactiva. Por ejemplo, una empresa agrícola que cuenta con calificación por el Mineco como 2989 en el año 2013, según la ley vigente, cuenta con beneficio de 10 años de exoneración de ISR por las exportaciones, los cuales deberían vencer el 2023. La ley especifica 10 años a partir de su calificación, pero SAT ha eliminado en el año 2019 las exportaciones agrícolas bajo este método, obligando a exportar mediante exportación definitiva y prácticamente aboliendo el beneficio fiscal. Bajo el mismo ejemplo de la empresa calificada como 2989, la resolución del Mineco establece que el beneficio fiscal vence el 31 de diciembre de 2015 y no respetando el plazo de 10 años establecido en la normativa legal. Pues bueno, aquí vamos a tratar varias cosas importantes en este tema. Y el primer punto, pues se refiere claramente a la vigencia del tiempo y la reducción de los beneficios. El primer punto creo que importante es: se mantienen beneficios a la actividad de maquila en el sector textil, y los textiles son de las partidas o los capítulos arancelarios del 50 al 63 del sistema arancelario centroamericano. Entonces, si estamos dentro de la actividad de fabricar y exportar lo que se considera textiles conforme al sistema arancelario centroamericano o SAC, podemos gozar de los beneficios del régimen que da la ley de maquilas, particular y especialmente respecto a la exoneración del impuesto sobre la renta.
Dentro del régimen de maquilas hay varios tipos de beneficios y que van básicamente a los beneficios de suspensión en la materia prima que se está importando o en lo que se está importando y luego en la reexportación. Entonces no gozan de este beneficio de la ley la exportación de café, de cardamomo, ajonjolí, banano, ganado, carne de ganado, refrigerada o congelada, azúcar, algodón, petróleo y algunos otros, pero no limita los beneficios de la ley de maquilas en cuanto a las distintas categorías de regímenes que hay en la parte aduanera. No lo limita a únicamente textiles. Está limitado a textiles el beneficio del impuesto sobre la renta, y eso se deja a vestuario y textiles, que son esos capítulos del SAC. Si van al canal de YouTube, ahí podrán ver cuáles son esos capítulos, y también a los centros de llamadas o centros de contacto o call centers. Para efectos de los demás formas de exportación y de importación y demás, régimen de admisión temporal, los regímenes de puramente suspensión de derechos arancelarios y demás, esos están contenidos aquí, y también se pueden hacer importaciones temporales para perfeccionamiento activo, pasivo y demás conforme la legislación aduanera centroamericana, conforme al Cauca. Entonces tampoco tenemos ahí un gran problema. Ahora, el beneficio del artículo 12 bis se refiere a régimen de admisión temporal o actividad prestadora de servicios y gozarán de los siguientes beneficios. Y da la suspensión temporal de pago de derechos arancelarios, de impuestos a la importación y demás. Esto se refiere al IVA y a los derechos arancelarios en la materia prima, etc. Suspensión de derechos temporal de derechos arancelarios a la maquinaria y el equipo que traen para poder fabricar, y para el consumo y demás de combustibles para generación de energía también están exentos de importación de impuestos y derechos arancelarios, y no estarán efectos al IVA los servicios y los insumos de producción local que sean utilizados y que se incorporen al producto final a exportar. De esto, el literal D habla de una exoneración total del impuesto sobre la renta que obtengan exclusivamente de la actividad autorizada en la resolución de calificación. Es únicamente para esos bienes. Tal exoneración se otorgará por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de su calificación. Para los efectos de aplicar la exoneración, los contribuyentes beneficiados deberán llevar un sistema de contabilidad de costos e inventarios perpetuos en su defecto. Esto fue modificado, y antes tenían este beneficio de exoneración del impuesto de la renta todos los servicios o todas las industrias que estaban calificadas dentro de este régimen. Por una cuestión de OMC, entonces no se puede ahora cumplir con el exoneración por actividades de exportación. Ya no se puede tener eso, y la OMC permite las exoneraciones de impuestos sobre la renta únicamente para ciertas partidas arancelarias o ciertas actividades, que eso es lo que se hizo en esta ley. Por eso es que está limitado a esas partidas arancelarias o capítulos arancelarios específicamente, y se agregan las actividades de call centers y demás, porque se cree que eso va a proveer plazas y empleo en el país. No sé si eso al final va a ser cierto o no, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, dicho esto, vamos al tema específico que nos había
consultado Werner sobre lo que sucedió en el 2013 cuando se modificó la ley y se suspendió los beneficios. La ley no es del 2013, la ley que modifica la ley de maquilas es del 2016. ¿Qué sucede con esto? Pues que había un compromiso internacional de Guatemala para a partir del año 2015 dejar de tener estos beneficios. Y nos obligamos a eso ante OMC y los beneficios debían desaparecer a partir del 2015. Se hizo hasta el 2016 con el decreto 19/2016 que modifica la ley de maquilas, el decreto 2989. Ahora, es cierto, el Mineco empezó, cuando se le solicitaba incorporar a una compañía a este régimen, empezaba a limitar el plazo de 10 años que tenía la ley dentro de las resoluciones, dando un plazo menor. Y suspendía, digámoslo así, en la propia resolución y decía se califica y como actividad en el régimen tal 2989 y gozará el beneficio que establece la ley. Esos son los beneficios de 2989 en cuanto al IVA, DA y demás, y los que pueden ahí ustedes observar. Y decía sobre el impuesto de la renta y gozará de la exoneración, dice la ley, pero bueno, del impuesto de la renta hasta el 31 de diciembre de 2015. Si uno estaba solicitando en el 2013, pues esa resolución era o es en concepto ilegal. Ahora aquí hay un tema procedimental. Si yo recibo la notificación del Ministerio de Economía que me da el plazo limitado hasta el 2015 y no hice nada, la resolución queda firme y consiento esa ilegalidad. El Mineco no podía limitar el plazo al 2015, pero había que recurrir la resolución, interponer el recurso, un recurso de revocatoria, y luego ir al contencioso administrativo para hacer ver que no es posible la limitante porque es una ley la que establece el plazo de exoneración y esa ley no había sido modificada. Ya obviamente cuando entra en vigencia el 2016 esto ya cambia y cuando me califico para esa exoneración de impuesto a la renta únicamente, como dice el artículo, si estoy dentro de la industria de vestuario y textiles o los servicios vinculados a tecnologías de la información y comunicación de los centros de llamadas o call centers. Esto es entonces lo que nos queda de camino. No podemos ahora decir yo no le voy a hacer caso a la resolución del Mineco sin tener consecuencias, aunque obviamente hay un argumento ahí para no pagar el impuesto de la renta porque la resolución era ilegal, pero el procedimiento no fue cumplido y se dejó y se permitió que quedara firme esa resolución. Ahí ya creo que un par de sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo estableciendo que es ilegal la restricción porque la ley establece 10 años desde la calificación y no puede vía una resolución, no puede vía una disposición jerárquicamente inferior a la ley disminuir ese plazo de 10 años que da la ley a los contribuyentes que se hayan calificado. El argumento pues está contenido básicamente en el artículo 7, numeral 4 Código Tributario, el que establece que la posición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Las normas tributarias que modifiquen cualquier situación respecto a los supuestos contemplados en leyes anteriores no afectarán los derechos adquiridos de los contribuyentes. ¿Esto qué es? Bueno, tengo la posibilidad de que me calificaron, y esto es posición jurídica constituida, me calificaron y me dieron 10 años, y esos 10 años vencían en el 2020. Esta es una resolución del 2010, Mineco me califica y me dice que realmente solo reconoce la calificación, y me dice que a partir del momento de la notificación y durante 10 años tengo la exención del impuesto de la renta. Esa posición jurídica ya está
totalmente y plenamente constituida y ya es un derecho adquirido porque tengo la resolución en mi poder y ya fue notificado. No pueden, por el cambio de ley, restringirme entonces la aplicación de esa exención y reducirla al 2015 como sale. Ahora, una resolución nueva, tengo ese problema de que si no la discutí, la dejé firme. Aunque una nulidad de pleno derecho no puede tener efectos legales. Y al no tener facultades el Ministerio de Economía para restringir plazos que están establecidos en ley, tengo un buen argumento. Y ese buen argumento es que la exoneración o la exención del impuesto de la renta lo genera la ley, no lo genera la resolución como tal. Y pudiera ahí tenerlo para las que estaban calificadas y su plazo de 10 años todavía estaría vigente, pero se lo restringieron en esa resolución, pues hay ahí un argumento para aceptarlo. Ahora, respecto a lo que dice Werner sobre que el SAT a partir del 2019 en las exportaciones agrícolas no lo está permitiendo, cualquier modificación, pues la ley es nueva y una vez que fueron calificadas, y si vamos a las calificaciones del tipo de exportaciones que hay, pues primero hay que entender que la exportación definitiva es un método, pero también hay exportaciones temporales. También puedo hacer exportaciones temporales no por ley de maquila, puedo hacer exportaciones temporales por la propia legislación aduanera, por el Cauca y el Recauca. Entonces pudiéramos irnos ahí a ver, y SAT está dejando de aplicar el Cauca y el Recauca, lo cual pues es un problema. Y tenemos también el que si ya fui calificado y ya me dieron la calificación y me dieron esos beneficios quedaron plasmados en la resolución y no pueden modificarse esos beneficios por una ley posterior. Estaríamos violando este artículo 7, numeral 4 del Código Tributario, y por lo tanto todos esos beneficios que valgan no están sujetos a tiempo específico, no están limitados en el tiempo los otros beneficios, salvo el impuesto de la renta y las otras exenciones y capacidades y formas de exportar y de importar no están limitados en el tiempo de siempre en la ley. Estos se mantienen vigentes. Entonces SAT no puede ahora decir que porque la ley ya no existe ya no se puede seguir aplicando, porque siempre se aplicaron, y la posición jurídica que se logra a partir de la notificación nos da la capacidad de seguir aplicando leyes que fueron derogadas, porque esa posición jurídica ya fue constituida en la resolución y mantiene esos beneficios vigentes, que no son exoneraciones ni exenciones de impuestos, simple y sencillamente son procedimentales, son beneficios de procedimiento para realizar las actividades de exportación. Bueno, espero haber sido claro con esto. El tema es complicado. Si no lo fui, por favor dejen sus comentarios en el post donde sea que lo estén viendo, o escríbanme a redes@impuestosdechocolate.com. También me encuentran en Twitter, Mario Igel, y les cuento obviamente, los que no lo saben, en Patreon, patreon.com/impuestos de chocolate, hay cursos y conferencias completas de impuestos. Se pueden suscribir ahí y tener acceso a ellos. Todavía están a tiempo. La próxima semana, el miércoles de la próxima semana, tendremos, que es uno de los beneficios para el nivel VIP de Patreon, tendremos nuestra reunión virtual presencial con estos Patreons del VIP. Entonces todavía se pueden suscribir para tener acceso a esta reunión, y si no, pues se suscriben porque tenemos, para el mes siguiente, porque tenemos una reunión de estas siempre. patreon.com/impuestosdechocolate.com /impuestos de chocolate. Me encuentran en Twitter, Facebook, Impuestos de Chocolate, en el blog impuestosdechocolate.com, y ahí los espero en el blog. Vamos a estar anunciando un próximo fechas de seminario. Mi nombre es Mario Archila. Hasta la próxima. Esto fue Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos. Impuestos y chocolate. Impuestos
para que nos degustemos impuestos y chocolate.